Buenos días, tardes o noches, o dependiendo de la hora en que estén viendo el video. Yo soy Raúl Gerardo Chancanto y el día de hoy yo les voy a hablar sobre el tema de evaporación y uso consultivo de la unidad 4 en la materia de hidrología superficial. El profesor Moisés Coapuga es mi profesor de la materia. Entonces vamos a abordar en este video. Son tres subtemas los principales en esta unidad. El primer subtema es el 4.1, que es la evaporación y la evapotranspiración. 4.2, medición de la evaporación. 4.3, uso consultivo. Yo sé que se estarán preguntando qué es la evaporación y qué es la evapotranspiración, qué diferencia hay entre una y otra. Más que nada, aparte de la diferencia del nombre, porque ciertamente hay una diferencia entre ellos. Entonces ese tema yo lo voy a abordar en este video. Se los voy a explicar con un poco más de detalle. Les voy a presentar así mismo unas diapositivas donde viene un poco más de forma gráfica la información para complementar lo que les voy a estar yo leyendo. Esta investigación que les voy a estar leyendo, yo la hice aparte, investigando ampliamente los tres subtemas de esta unidad, y punto por punto yo se los voy a ir explicando para que quede un poco más claro este tema, poder abordar los temas por completo y ahora sí que cumplir el propósito del video, que se explique lo que es esta unidad por completo, abordando los subtemas, poniendo ejemplos, gráficos, imágenes, para que sea un poco más fácil digerir la información. Ok, vamos a proceder a hablar sobre el tema de evaporación, que es uno de los dos temas del subtema 4.1. La evaporación. ¿Qué es la evaporación? La evaporación es el resultado del proceso físico por el cual el agua cambia de estado físico de líquido a gaseoso y retorna directamente a la atmósfera en forma de vapor. También lo puede realizar de estado sólido, como es la nieve o el hielo, granizo en su caso, directamente a la atmósfera mediante el fenómeno de sublimación. La evaporación es un cambio de estado y precisa de una fuente de energía que proporcione a las moléculas de agua la energía suficiente para efectuarlo. Recordemos que el cambio de estado del agua de líquido o sólido a gas se crea mediante el acumulamiento de energía de las partículas. Necesitan cantidad de energía y se mueven unas con otras. Obviamente se desprenden unas de otras por esa digamos el calor que se genera a través de esa energía entre partícula y partícula, y es lo que hace que el agua pase de líquido a vapor. De forma directa o indirecta, esta energía procede de las radiaciones solares. El fenómeno será tanto más difícil cuanto menor sea la agitación de las moléculas. Será necesario que el aire que envuelve la superficie evaporante tenga la capacidad para admitir vapor de agua. Esta capacidad se le conoce como nombre de poder evaporante de la atmósfera. Ok, si nosotros consideramos la evaporación de una superficie libre como un lago, un río, laguna, etc., como la forma más simple del proceso, se puede esquematizar de la siguiente manera. Las moléculas de agua están en continuo movimiento. Cuando llegan a la superficie del líquido se calientan por efecto de la radiación solar, que es lo que vemos comúnmente que pasa en cualquier cuerpo de agua que está en la superficie de la Tierra. Aumenta su temperatura y en consecuencia su velocidad, creciendo tanto su energía cinética hasta que unas consiguen liberarse de la atracción de las moléculas adyacentes y atravesar la fase líquido-gas, convirtiéndose en vapor.
La capa inmediata a la superficie se satura pronto y ocurre simultáneamente la evaporación, el proceso inverso por el que las moléculas se condensan y vuelven al estado líquido. La diferencia entre la cantidad de moléculas que abandonan el líquido y la cantidad que vuelve cuando hace el cambio de líquido a gas y se regresa de gas a líquido, esa se conoce como la tasa de evaporación. Ok, otro dato importante a recalcar depende de la extensión y la profundidad. En las superficies y profundidades grandes hay menor influencia debido a que la radiación solar calienta las capas superiores, pero no todo el calor se emplea para la evaporación, sino para calentar capas profundas, produciendo almacenamiento de calor, que realmente es lo que pasa en cuerpos de agua pequeños o que tienen un tirante muy corto. Ocurre un poco más rápido la evaporación porque es menos el volumen de agua que está sufriendo de ese efecto. Asimismo, la capa delgada de arriba es la que se está evaporando y ahora sí que va bajando ese mismo nivel de agua, pero al ser un cuerpo pequeño y estando aislado en, digamos, una cuenca, un lago pequeño, un riachuelo o cualquier cuerpo de agua pequeño, pues realmente es lo que pasa en comparación con lo que es, digamos, en una escala grande, un lago de mayor volumen, mayor profundidad, pues no se llega a evaporar por completo, se llega a evaporar en las primeras capas superiores, pero la luz solar pues no llega hasta lo que es lo profundo. A lo mejor no llega con la misma intensidad que como con las capas superiores, y es menos la evaporación o es menos el calor que se queda en la parte de abajo. Y es un claro ejemplo de ello los océanos, que a mucha mayor profundidad la luz solar ya no llega. En este caso es la zona abisal, la fosa de las Marianas, etcétera, donde la luz es casi nula. Entonces el agua en esos lados tiene una temperatura que es fría, no se llega a calentar por lo mismo de que la radiación ya no llega a penetrar hasta la profundidad. Y ahí es un tema aparte donde pues los animales, la fauna y la flora que se desarrolla ahí pues tiene sus propios métodos de desarrollo sin depender de la luz solar, porque pues no les llega. La evaporación de la humedad del suelo sin vegetación se produce en la capa superficial. Al disminuir la humedad de esta se produce un desequilibrio y hay atracción de humedad subyacente, prosiguiendo la evaporación hasta que el agua capilar se agota. El agua higroscópica no se evapora. La evaporación en un suelo saturado, por proximidad del nivel freático o por otras causas como lluvia o riego, tiene un valor cercano al de una superficie libre. Si el suelo está cubierto por vegetación, las pérdidas de agua a la atmósfera incorporan la transpiración, que es el siguiente tema que se va a abordar. Ahora proseguiremos con la evapotranspiración. Bueno, la evaporación se denomina a la evaporación procedente de la superficie del agua, el suelo, la nieve, el hielo, la vegetación y otras superficies, más la transpiración. La evaporación del agua por las plantas se debe a la necesidad de agua que tienen las plantas para incorporarla a su estructura celular, además de utilizarla como elemento de transporte de alimentos y eliminación de residuos. La circulación del agua en la planta no es un circuito cerrado, eso cabe recalcarlo, sino que por el contrario es una circulación abierta. El agua penetra por la raíz, circula por la planta y gran parte de ella se evapora por las hojas. La transpiración depende de los siguientes factores, que es el tipo de planta, ciclo de crecimiento de la planta, inicial, vegetativo, medio, maduro, etc., tipo de suelo y humedad del suelo, y la insolación, viento, humedad de la atmósfera, etc. Vamos a abarcar estos 4 puntos. El tipo de planta. El tipo de planta realmente se refiere a... depende del... son plantas de tallo delgado, tallo grueso, si son cactus, si son suculentas, si son... O sea, obviamente las plantas que tienen mayor capacidad de retención de líquido, que el tallo es más grueso, las hojas son más grandes, a eso se refiere
por el tipo de planta. Del tipo de planta va a depender la evapotranspiración. Ciclo del crecimiento de la planta: inicial, vegetativo, medio, maduro. Viene igual por si es una planta que está en su ciclo inicial, pues la evapotranspiración va a ser menor que una planta que está, digamos, en su pleno desarrollo. Una, por el tamaño. Dos, por la cantidad de agua que necesita esa planta para poder nutrirse. No es lo mismo el agua que va a ocupar una plantita que está apenas recién creciendo la semilla, a una que tiene un poco más de desarrollo, a una planta un poco más grande que ya puede ser un arbusto, un árbol. No es la misma cantidad de agua. Por lo mismo, la evapotranspiración va a ser diferente en ellas. Por el tipo de suelo y la humedad del suelo. Por el tipo de suelo y la humedad, porque hay suelos más permeables que otros. Hay suelos de composición más arenosa, arcillosa. Entonces eso tiene que ver porque si es un suelo semiárido, árido o que no tiene mucha retención de líquido, la mayoría del agua que necesita la planta, esa agua se va a ir, y entonces por adaptación las plantas tienden a retener esa agua lo más posible para cumplir la nutrición que ellas necesitan, que en el caso de un desierto o zonas áridas como los cactus, las cactáceas, las suculentas, que son plantas anchas que por dentro, si uno corta un cactus, ahí está toda el agua acumulada y la retiene por lo mismo, porque no tienen aparte del clima, que es un clima árido y no hay muchas lluvias, siendo un suelo arenoso, pues la permeabilidad del agua se va. Entonces lo que alcanzan a retener es lo que tratan de conservar. No es lo mismo en dado caso en una selva, en un bosque. Ahí el tipo de suelo es diferente. Es un tipo de suelo que permite la retención del material. Ese material permite la retención del agua. Entonces la planta puede disponer mientras esté lloviendo o esté cercano a un río o a un lago, que es un suelo que sea permeable y que permita la capilaridad del agua, pues la planta puede seguir, digamos, tiene una alimentación ilimitada y no tiene la necesidad de retener toda esa agua, porque saben que, o sea, por adaptación se puede conseguir en cualquier momento que lo necesiten. Y por insolación, viento, humedad de la atmósfera, eso depende. Por el viento, es como lugares donde hay más viento, la evapotranspiración, pues la hoja va a estar en más movimiento, entonces puede que ocurra más rápido la evapotranspiración. Depende de la insolación, que es la luz solar que le da a las plantas, es que tan rápido, que tan lento va a ocurrir la evapotranspiración de las hojas de las mismas. Y de la humedad de la atmósfera, pues obviamente una atmósfera que sea húmeda, pues siempre se va a mantener, digamos, no va a poder ocurrir esa evapotranspiración, porque la humedad que tiene el ambiente prácticamente va a hacer que en la planta siga manteniéndose esa agua, y no va a ser exacto ese intercambio de agua, de líquido a gas, de gas de regreso al líquido, que es en el caso de lo que es la neblina, que es un ambiente muy húmedo, que se forma el famosísimo rocío en las plantas. No va a ser la misma evapotranspiración que en un lugar donde la humedad de la atmósfera pues es más seca. Ahí pues con el mismo calor que hay en ese lugar va a facilitar la evapotranspiración. De la evapotranspiración se derivan dos conceptos aparte, por así decirlo. Es la evapotranspiración potencial y la evapotranspiración real. La evapotranspiración potencial tiene objeto de valorar la capacidad máxima de evaporación y transpiración de un suelo con unas determinadas condiciones atmosféricas y de radiación. Según Thorndike, definió la evapotranspiración potencial como la pérdida de agua que se desprende del suelo totalmente cubierto de vegetación, cuando aquel se encuentra perfectamente impregnado de agua. Penman propuso modificar esa definición para incluir la estipulación de que la superficie debe estar cubierta por vegetación verde.
Esta definición puede ser generalmente satisfactoria, sin embargo, pierde su significado durante el invierno en latitudes septentrionales. ¿A qué se refiere este tema? Que para que la evapotranspiración potencial exista en un suelo determinado o en un área determinada, dice que tiene que estar cubierto con vegetación verde el suelo y tiene que estar completamente impregnado de agua, o sea que tiene que ser un suelo saturado o que tiene que haber agua en la superficie, ya sea de rocío, ya sea de lluvia, etcétera. La otra persona propuso modificar la definición para que también se incluya que la vegetación que está en esa área tiene que ser verde, porque no tiene mucho sentido que sea una vegetación muerta o una vegetación en estado de descomposición. Tiene que ser verde porque tiene que hacer que circule del suelo a la atmósfera. En ciertas condiciones la evapotranspiración potencial puede ser igual a la evaporación de una superficie de agua. En algunas aplicaciones la evaporación de la superficie del agua puede ser utilizada como un índice para la evapotranspiración potencial. Por ejemplo, en estudio de las condiciones de la humedad del suelo con fines de pronóstico de predicción del abastecimiento del agua, que es cuando va a haber temporada de lluvias, tiene que saber la capacidad de absorción del suelo y de la humedad del mismo para poder predecir más o menos cuánta agua es la que va a, digamos, concentrarse en este caso en una cuenca para su aprovechamiento. De ahí nos movemos a la evapotranspiración real. El efecto de un déficit de humedad en el perfil del suelo es un elemento importante en la relación entre la evapotranspiración real y la potencial. Hay pocas dudas de que la velocidad de agotamiento de un área heterogénea inicialmente saturada disminuye con el tiempo en una recesión casi logarítmica a causa de las variaciones de profundidad de la zona radicular. Esta zona depende de la densidad de la pendiente que tiene esa zona, el aspecto de la superficie del suelo, etcétera. Entre otras cosas, tiene que ver igual la capacidad de retención de líquido del suelo. La evapotranspiración real es inferior a la evapotranspiración potencial por los siguientes factores: por la falta de agua en algunos periodos, que es en el caso de sequías o cuando no es recurrente la temporada de lluvias; por la variación de la evapotranspiración según el desarrollo de la planta, que se había mencionado anteriormente con el tema de evapotranspiración, que depende de cómo esté desarrollada la planta. Si es una planta en estado aún muy joven, no es una planta en estado ya crecimiento total, ahí varía la cantidad de la evapotranspiración que ocurre. Variaciones de condiciones atmosféricas como la humedad, la temperatura, etcétera, que igual ya había yo mencionado anteriormente, que depende de la condición atmosférica del área, es la condición en la que se va a dar la evapotranspiración, que tanto o que tampoco se va a dar. Habiendo explicado ya lo que es la evaporación y la evapotranspiración, la diferencia que hay entre uno y otro, vamos a proceder a explicar el subtema 4.2, que es la medición de la evaporación. En este tema es importante señalar dos subtemas principales. El primero es la unidad e instrumento para medir la evaporación, y el segundo subtema es fórmulas para estimar la evaporación. En el primer subtema, la unidad que generalmente se emplea es milímetros de altura de agua evaporada. Los instrumentos que se utilizan para medir dicha evaporación son, en este caso, evaporación en superficie de agua libre. Se utilizan tanques de evaporación que tienen como principio común la medida del agua perdida por evaporación de un depósito de regular dimensión. Las medidas obtenidas son superiores a la evaporación real, por tanto precisa de coeficientes correctores. El tanque de tipo A es un depósito de diámetro de 1.20 metros y 0.254 metros de altura. Su coeficiente de reducción es de 0.7.
Está también el tanque enterrado tipo Colorado, es rectangular, de 0.91 metros de lado y 0.46 metros de alto. Se entierra en el suelo, su coeficiente de reducción es de 0.75 a 0.85. Este tipo de tanque tiene problemas con salpicaduras de aguas de lluvia, porque estando enterrado en el suelo casi se mantiene en el mismo nivel del mismo. Entonces en el momento en que hay lluvias, obviamente las gotas caen sobre la tierra y todas esas salpicaduras, tanto de agua como de tierra, otro material orgánico, hojas, afectan la medición en este tipo de tanques. Sobre todo no puedes saber con ciencia cierta, o sea, no tienen un poco más de exactitud debido a este problema con las salpicaduras cuando son lluvias. Está el evaporímetro de balanza, que es un depósito de 250 centímetros cuadrados de sección y 35 milímetros de profundidad. Está unido a una balanza tipo pesa, que unido a un tambor registrador se transforma en un evaporígrafo. Están las porcelanas porosas. Se presentan al aire una esfera o un disco de porcelana porosa en contacto con un depósito de agua que las alimenta, ayudado por la presión atmosférica, y se utiliza solo para fines de investigación. También existe otra, que es la superficie de papel húmedo, que es un evaporímetro Piché. Se basa en la idea de humedecer permanentemente un papel expuesto al aire. El depósito humedecedor es un tubo graduado que se coloca con la boca libre hacia abajo. Esta se tapa con un papel secante y una sección de agua del depósito. Se mide el descenso de agua en el tubo. Se sitúa dentro de una casilla meteorológica. Para poder relacionarlo con el tanque se utiliza una expresión que les voy a leer. Posteriormente aquí se las voy a mostrar en la pantalla, que es E de Piché por 0.8 es igual a E del tanque. También está la evaporación desde suelos con vegetación. Ahí se utilizan los lisímetros o parcelas de experimentación, que igual ahorita les voy a poner unas imágenes en el video de los lisímetros. El segundo subtema de lo que es las formas de medir la evaporación son las fórmulas para estimar la evaporación. Aquí se utilizan las fórmulas si no existen mediciones y se basan en tres tipos, que son las ecuaciones físicas, que relacionan las variables físicas intervinientes. Tienen el inconveniente de que requieren información que muchas veces no se dispone de ella, como la radiación neta, gradiente de humedad, viento en altura, que si bien son datos que sí se pueden medir o sí se pueden tomar medida de ellos, en ocasiones, dependiendo del lugar donde se hagan esas mediciones, presenta cierto nivel de dificultad o complejidad. Hay veces que son mediciones que no se pueden realizar, o que no se tienen datos previos, o que nunca se han hecho estudios sobre esos mismos. Es por ejemplo la primera vez que se va a realizar ese tipo de medición de la evaporación en una zona donde nunca antes se había hecho. Entonces aquí las ecuaciones físicas no son tan convenientes por esa misma razón. De ahí se van las que son las semiempíricas. Toma algunos planteos hechos por fórmulas físicas y ajustan esas expresiones a valores reales medidos, que es cuando digamos que ya se tiene un valor, una base o un valor ya como que pensado, pero se toman fórmulas ya preestablecidas donde
digamos que es una mezcla de los dos, es una parte de las fórmulas ya preestablecidas, pero no realmente no realmente se está yendo completamente por las fórmulas, sino que hay parte o ciertos datos parciales reales del lugar. Entonces esa combinación son los métodos semiempíricos, y están los métodos empíricos, que solo se busca una relación matemática por regresión con datos experimentales. Son puros datos experimentales, no son datos reales, no son datos tomados en medidas en físico en el lugar, o datos que se han tenido con anterioridad. Son basados en estimaciones, y su nombre lo dice, es empírico, no hay nada probado en práctica todavía, pero a partir de esas empíricas lo que se puede hacer, ya teniendo unos valores primero con el método empírico, se puede proceder ahora sí con base en esos valores ya tomar valores reales en ese lugar, y digamos que es una escala. Si ya es un lugar donde ha habido varias mediciones antes, pues lo ideal sería una ecuación física, porque ya tienes datos tú previos, pero en este caso es una escala que pasa de la empírica a la semiempírica, de la semiempírica a las ecuaciones físicas. Hay otro método que les voy a comentar, que es el método del balance hídrico. El método del balance hídrico puede utilizarse para estimar la evapotranspiración, cuando pueden medirse o estimarse la precipitación, el escurrimiento y las variaciones de almacenamiento. La ecuación ahorita las voy a señalar igual en la pantalla para que se vean una idea de cómo está estructurada, pero se las voy a leer, que es ET igual a P menos Q SS menos la delta S, en el que Q es el escurrimiento, P la precipitación y delta S es el almacenamiento, bueno, las variaciones del almacenamiento. La evapotranspiración anual de una cuenca para un año hídrico puede ser estimada con la diferencia entre la precipitación y el escurrimiento. Si se puede establecer por estudios geohidrológicos que la infiltración profunda es relativamente insignificante, porque aquí si la infiltración profunda llega a ser mayor que un valor tomado como insignificante, esta afecta en la medición de la evapotranspiración, ya que el escurrimiento va a ocurrir en un mayor número que la precipitación, y el agua que se va a mantener en la superficie pues va a ser mínima. Entonces sí es importante que si no existe infiltración en ese suelo, es obviamente pues va a ser mucho mejor el estudio de evapotranspiración. Las fechas elegidas para el comienzo y final del año hídrico deben coincidir con la estación seca, cuando la cantidad de agua almacenada es relativamente pequeña y el cambio en almacenamiento de un año a otro es mínimo. Si se debe calcular la evapotranspiración para un periodo más corto, como una semana o un mes, debe medirse la cantidad de agua almacenada en el suelo y en el canal del curso del agua. Esto es posible solo para cuencas pequeñas, y la aplicación del método de balance hídrico para estos periodos cortos se limita a parcelas o cuencas experimentales de algunas hectáreas. No quiere decir que son áreas muy extensas, sino son áreas pequeñas ya digamos preestablecidas, como son las cuencas experimentales o una parcela en específico. Para la evapotranspiración media anual, la variación en el almacenamiento es generalmente mínima, y la evapotranspiración puede ser estimada a partir de la diferencia entre precipitación media anual y escurrimiento media anual. El volumen de precipitación que cae en una cuenca o parcela debe medirse con exactitud por la red de pluviómetros, y el número requerido dependerá de la variabilidad esperada de la precipitación en la cuenca o en la parcela de que se trate. El escurrimiento deberá ser medido con instrumentos y métodos para efectuar mediciones continuas del caudal, que es método con la medición para tiene que ser constante y tiene que ser lo más exacto posible para que el dato del escurrimiento no sea lo más exacto, para que a la hora de aplicar la fórmula para poder calcular la evapotranspiración pues sea un dato más exacto. Ya una vez explicadas las formas de medición de la evapotranspiración, vamos a proseguir
con el subtema último, que es el 4.3, que habla sobre el uso consultivo. Aquí el uso consultivo vamos a dar una definición de lo que es, cuando es uso consultivo, uso no consultivo, y la importancia de este mismo. El uso consultivo, a pesar de que el lenguaje coloquial suele igualar los términos usar y consumir, estrictamente hablando conviene diferenciarlos, porque el balance de materia que resulta pues sí es diferente. El uso consultivo es aquel en el que el agua, una vez usada, no se devuelve al medio donde se ha captado o se ha extraído, ni de la misma manera que se ha extraído. El ejemplo más claro es el de la agricultura, ya que deriva agua por riego que después se pierde por evapotranspiración, que es lo que hablamos anteriormente, que es el 80% del total de esa agua, y por tanto no se incorpora de forma líquida al ciclo del agua, sino en forma de vapor a la atmósfera. En el caso de el uso no consultivo, el agua que se utiliza es devuelta posteriormente al medio del cual ha sido extraída, aunque no al mismo lugar. Eso quiere decir, por ejemplo, uno extrae 100 litros de un pozo profundo para el riego, procede a regarse, no ocurre mucha evapotranspiración y el agua regresa de nuevo al suelo, pero no regresa en el mismo pozo, sino que primero pasa por la superficie y poco a poco se va infiltrando y se infiltra en una capa de suelo que no tiene la misma profundidad que de dicho pozo, pero regresó y tarde o temprano va a volver a bajar hasta el pozo, pero no en ese momento, o no, a lo mejor no al día siguiente, no a los siguientes 2 días, depende la capacidad de absorción del suelo, pero es un líquido que va a regresar de nuevo al lugar de donde se extrajo, que en este caso es la tierra, pero no el pozo directamente. A pesar de todo esto, esta agua puede representar diversas alteraciones físico-químicas y biológicas en función del uso que se le haya dado. Esto también es importante señalarlo, porque si las plantas, un ejemplo, que se regaron tienen pesticidas, tienen químicos, o se le echan sustratos o alguna otra cosa, digamos que esos químicos y todos esos productos se van junto con el agua, que lo querramos o no, se van junto con el agua, entonces vuelven a filtrarse al subsuelo, pero el agua no conserva la misma pureza, y a lo mejor si cambió de una forma físico-química, no tiene la misma composición, a lo mejor su densidad cambia y por tanto la absorción que va a existir en ese suelo no va a ser la misma. Entonces el ejemplo más representativo es urbano doméstico y espacio público, que aporta una gran concentración de materia orgánica, por lo que el agua se debe tratar en una depuradora antes de devolverla al medio, que es lo que pasa en el uso doméstico del agua, lo que es aquí estamos hablando en México de Aguacán. Como nos llega el agua, obviamente nos bañamos, se utiliza para los baños el agua, se lavan trastes, se lava el patio, entonces esa agua pues ya tiene jabón, ya tiene químicos, lava uno y tiene cloro u otras cosas, entonces esa agua, si así como se utilizó, se va al drenaje y así se regresara, pues prácticamente estaríamos causando un gran impacto realmente al uso del agua. Entonces lo que se hace, y en este caso lo que hace Aguacán y la Conagua aquí en México, es esa agua se trata, se filtra, se trata de limpiar lo más posible para hacer o intentar que el agua quede lo más puro posible o lo más cercano al estado original que se encontraba, para poder regresarla al medio, para así seguir cumpliendo el ciclo hidrológico, pero sin tratar de no causar el mayor impacto posible. Esta es la importancia cuando se trata del uso no consultivo, tratar de que el agua mantenga sus propiedades lo más posible, y en caso de que no se pueda conservar, pues recurrir a esos medios de tratamiento, potabilización, bueno, a lo mejor potabilización no, pero tratamiento de esa agua para que pueda regresar del lugar de donde se extrajo, que es lo que se hablaba, pero tratar de no causar tanto impacto, porque recordemos que el agua es un recurso no renovable, entonces tarde o temprano
pues nos vamos a quedar sin agua. Y qué mejor tratar de conservar esa agua. Ahora, para poder perfeccionar la gestión de los dos usos, tanto el consultivo como el no consultivo, es fundamental introducir mejoras que vayan dirigidas tanto a reducir la cantidad de agua utilizada, que es la campaña que se está promoviendo actualmente, y no solo en México, sino a nivel mundial, de el ahorro del agua, como aumentar la calidad del agua vertida al medio, que es el agua que se regresa. Así, en el caso de usos consultivos como agricultura, la clave para hacer un uso más eficiente es reducir las pérdidas por evapotranspiración, mejorando el rendimiento agrario tanto por hectárea cultivada como por litro de agua utilizado, que es, por ejemplo, cuando se hace el riego, a lo mejor no al aire libre sino en un invernadero, tratar de procurar que toda esa agua que se evapotranspira de las plantas, que no suba a la atmósfera, sino que se mantenga, digamos, ponerle un tope para que todo esa evaporación se condense y vuelva a bajar al suelo. Es lo que se trata con esto. En el caso de los usos no consultivos, el objetivo que se debe conseguir que el agua vuelva al medio con el menor grado de contaminación posible, que es lo que acabo de comentar. Para ello hay que cuidar los recursos hídricos locales para que no se dañen, como sucede en algunos de los recursos subterráneos, que es prácticamente lo que acabo de mencionar. Yo creo que aquí sí es importante hacer hincapié sobre el tema del uso no consultivo. Tratar de usar, digo, yo sé que muchas veces es difícil o no es tan sencillo, pero es usar productos pues marcados o señalados como biodegradables, tratar de usar lo menos posible químicos a la hora de realizar pues, las actividades cotidianas de uso del agua, y realmente tratar de ahorrar el agua. Ahora bien, también hay usos no consultivos que, a pesar de que no alteran significativamente la calidad del agua, pueden alterar en el medio de cual la extraen, al afectar la dinámica de los ecosistemas acuáticos. En este caso, por ejemplo, de las centrales mini hidráulicas, pequeñas presas o de pocos metros de altura que derivan un caudal determinado del río y lo devuelven unos centenares de metros o pocos kilómetros más abajo. Entonces ahí señala que sí, cierto, aunque no se afecte de gran manera o en gran cantidad la calidad del agua, si es una presa, pues obviamente estás alterando el medio del cual lo estás extrayendo, porque no es digamos un área de almacenamiento natural, sino que es creada por el hombre. Entonces es importante, si tenemos un cauce de río, si se va a hacer una presa río arriba, se extrae el agua, tratar de procurar que esa misma agua que se recupera vuelva a llegar a río arriba, para que vuelva a tomar un curso, digamos, de filtrado natural desde mucho más río arriba que la presa, porque se utiliza y se deja río abajo y no estás compensando y no estás tratando de igualar lo que estás tomando desde arriba y lo que extraes con lo que le estás regresando. Entonces tarde o temprano los niveles de ese río desde la fuente de ese río pues van a ir disminuyendo a tal punto que a lo mejor ya no va a traer la misma altura, el mismo cauce, y pues obviamente la extracción va a ser más complicada, al grado que va a llegar un punto en que ya no se pueda extraer agua de ese lugar. Entonces ahí también es importante ese aspecto en el uso no consultivo, tratar de igualar las condiciones en las que se toma el agua y cómo se regresa.